UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Módulo 0201, la evaluación psicológica. Unidad 2. Metodología en la evaluación a partir de diversos modelos teóricos psicológicos. Presentación diferencial de modelos de evaluación psicológica. Grupos 9221 y 9241. Tutora Talía Rebeca González Morales. Alumnos: Zen Yacet Elizabeth Pérez Ortega, Grupo 9241. Felipe Meza Herrera, Grupo 9221. Y Jesús Antonio Rodea Vázquez, Grupo 9241. La evaluación psicológica como proceso, ha pasado por múltiples facetas que han buscado intentar acercarse a los intrincados laberintos ocultos tras las nubes difusas, que continuamente aparecen entre los horizontes que apreciamos de las personas, a través de las ciencias del comportamiento. Esta presentación es un ejercicio conceptual que intenta analizar las características de los 4 modelos teóricos de evaluación psicológica: el psicométrico, el conductual cognitivo, el humanista y el psicodinámico, de los cuales se analizarán los principales representantes, los supuestos teóricos, los objetivos de evaluación, la metodología, las áreas de aplicación, así como las características del proceso de evaluación. Modelo psicométrico, correlacional del atributo. Este modelo tradicional se centra en la importancia de cuantificar los aspectos psicológicos, a fin de resaltar las diferencias individuales. Generalmente también es conocido como de rasgos o psicométrico, sigue vigente y hasta 1960 aproximadamente fue el modelo mayormente predominante. Francis Galton es uno de los pioneros de la evaluación psicológica. Él aportó las bases de la evaluación cuantitativa de las diferencias individuales. Principalmente Galton es reconocido por sus aportaciones en la cuantificación de variables antropológicas, relacionándolas con las unidades de conducta de tipo sensorio-motriz. Por otro lado, investigó acerca de las variables hereditarias. Ken Cattell es otro pionero de la evaluación psicológica, se centró en el desarrollo de test mentales, además de que realizó grandes aportaciones en relación a las diferencias individuales basándose en los tiempos de reacción. Alfred Binet evaluó la inteligencia, junto a Victor Henry evaluó los procesos mentales superiores. Cerca de Simon generaron el primer test de inteligencia. Aportó su escala métrica de la inteligencia con el psicodiagnóstico. Supuestos teóricos. Estudia las diferencias individuales de los sujetos al realizar ciertas pruebas o test, para así obtener rasgos y dimensiones. Le otorga gran prevalencia a la conducta. La conducta se explica en función de variables internas, personales, o también denominadas intrapsíquicas. Otro concepto central es el de rasgo, siendo este innato y geneticista, por lo tanto le da un sentido relevante a la conducta. Los rasgos son mensurables, la conducta o comportamiento de los sujetos son susceptibles de comparación entre sí y en relación a un grupo normativo de referencia, y de esta manera se establece la base de las diferencias individuales. Objetivo de la evaluación. Su objetivo principal es encontrar diferencias individuales en el comportamiento del sujeto y poder predecir. En cuanto a objetivos específicos, se centra en describir las características más sobresalientes del comportamiento de un sujeto a partir de datos que se obtienen mediante las diferentes técnicas de análisis, evitando la interpretación y la explicación de los mecanismos que le han llevado a tal estado. Se clasifica y compara las actitudes y comportamientos de los sujetos a partir de la organización previamente definida. La predicción del comportamiento a partir de la probabilidad de los datos obtenidos y que previamente ya han sido correlacionados. Metodología. La metodología mayormente utilizada es la correlacional. Se hace uso de escalas y unidades de medida en base a la variación de un conjunto de observaciones. Una de las características tecnológicas de este modelo es la aportación de abundante material estandarizado destinado a la evaluación de constructos, tanto de personalidad como cognitivos o motivacionales. Como instrumentos se utilizan técnicas psicométricas realizadas mediante procesos estadísticos y factoriales, los cuales buscan evaluar la conducta mediante el uso de test, cuestionarios y escalas dotados de objetividad en su aplicación y valoración. Áreas de aplicación. Escolar. Consejo educacional. Industrial. Con funciones de selección de personal, evaluación del rendimiento o clima de trabajo. Ámbito clínico. Con la finalidad de establecer diagnósticos diferenciales y para controlar el proceso de tratamiento. Por lo general, las empresas de selección de personal, las escuelas y los ámbitos clínicos utilizan este modelo, tanto desde el punto de vista conceptual, como técnico, metodológico, para funciones clasificatorias, de asesoramiento predictivo y de investigación.
Características de la evaluación. Generalmente este modelo es identificado por los test de inteligencia y aptitudes, además de los cuestionarios de personalidad. Los sujetos son evaluados a partir de variables, las cuales son rasgos o aptitudes que son consideradas como estables en el individuo, por tanto es posible predecir su conducta una vez que ha sido medida. Los test de personalidad han sido duramente criticados, debido al uso de las variables antes mencionadas. También se ha criticado duramente a los test de medición intelectual. Modelo conductual cognitivo. Orígenes. El modelo conductual se vio fuertemente influenciado por el proceso de estímulo-respuesta, siendo el objetivo principal de este modelo el estudio de los procesos cognitivos como modificadores de la conducta del sujeto. El autor pionero de este modelo es Lam en 1968, él introduce las variables cognitivas como unidad de análisis en el diseño conductual. Sus autores representantes son Albert Ellis. Perspectiva cognitiva. Albert Bandura. Comportamiento y contexto. Supuestos teóricos. Los procesos cognitivos como desencadenadores principales del desarrollo, mantenimiento o modificación de la conducta. En el proceso anteriormente descrito intervienen las variables del ambiente, del organismo y de la misma conducta. Las personas desarrollan conductas y patrones afectivos a través de procesos cognitivos. La terapia-evaluación consiste en el análisis de los procesos cognitivos desadaptados y en la facilitación de experiencias de aprendizaje que pueden alterar las cogniciones y patrones de conducta vinculados. Objetivos de la evaluación. Identificar patrones de pensamiento irracional o incorrecta autovaloración. Cómo se interpreta el contexto a partir de diferentes sujetos. Tipo de habilidades y estrategias que aporta cada sujeto para enfrentar situaciones problemáticas. Se trata de detectar y analizar las variables internas del sujeto que controlan la conducta del mismo. Para este tipo de evaluación es de suma importancia identificar las variables del ambiente y del organismo. Las variables conductuales, las variables cognitivas y las fisiológicas. Metodología. Se utiliza frecuentemente para este tipo de evaluación el método hipotético deductivo, además de la observación directa de la conducta. Áreas de aplicación. Ámbito clínico. Escolar. Industrial laboral. En cualquier área en donde se pretenda evaluar el ambiente, o modificar conductas negativas. Características de la evaluación. Su principal aportación es incluir a los procesos cognitivos como unidad de análisis en la evaluación psicológica. El modelo es criticado específicamente en cuanto al significado de eventos cognitivos y cómo es que se obtienen. Es criticada también porque se deduce que no es posible creer que el cambio de la conducta humana ocurre mediante la intervención del pensamiento. El modelo fenomenológico, humanista, existencial. Principales representantes. Edmundo Husserl. La fenomenología desarrollada por Edmundo Husserl a fines del siglo X y principios del XX, constituye una nueva dimensión paradigmática, opuesta tanto al positivismo como a toda ciencia sin sujeto. A este filósofo le parece absurda la retención de mirar al ser y eliminar la intención y la intencionalidad del observador. Carl Rogers. Carl Rogers ha ejercido una influencia indeleble sobre la psicología y la psicoterapia, así como sobre la educación. A él se deben la creación y la promoción de la terapia centrada en la persona, la puesta en marcha del movimiento de los grupos de encuentro. A lo largo de su vida profesional, aun cuando sus intereses se enriquecieron al extenderse no solo a la psicoterapia individual y la terapia de grupo, sino también a los sistemas educativos, sociales y gubernamentales, los conceptos filosóficos de Rogers siempre conservaron el optimismo y el humanismo que los caracterizó desde el principio. Abraham Maslow. Abraham Maslow sostenía que toda teoría factible y precisa de la personalidad debe comprender no solo las profundidades, sino también las alturas que cada individuo es capaz de alcanzar. Maslow es uno de los fundadores de las psicologías humanista y transpersonal, dos nuevas e importantes ramificaciones surgidas como alternativas al conductismo y el psicoanálisis. Supuestos teóricos. Desde esta perspectiva se considera que cada ser humano tiene una visión distinta y única de la realidad. La conducta de un sujeto está en función de su campo fenoménico que se configura a partir del conjunto de experiencias, tanto internas, percepción de lo que ocurre dentro del cuerpo, como externas, percepción de lo que ocurre en el mundo exterior, vivenciadas por el organismo. En la conformación del yo es esencial el papel desempeñado por los otros, ya que para desarrollarse plenamente se necesita de la estimación y respeto de los demás. No se acepta el concepto de enfermedad mental, sino de diferentes grados de incongruencia entre el autoconcepto y la experiencia. Garay Gordoville, 1998.
Objetivos de evaluación. No hay evaluación psicológica ni proceso diagnóstico. No se acepta el medir las cualidades del sujeto. El evaluador y el terapeuta se confunden en una única función que tiene más de comprensiva y empática que de evaluadora. El proceso diagnóstico no tiene como objeto la producción de etiquetas. En esta perspectiva no existe una separación entre la actividad diagnóstica y la actividad terapéutica. Las técnicas utilizadas con y por los sujetos son elegidas, valoradas, e interpretadas por o con los propios sujetos, los cuales derivan su propio crecimiento y aprendizaje de tales actividades. Los objetos de estudio más característicos son la autopercepción, el autoconcepto. Metodología. La metodología en cuanto se determina un objetivo básico. Lograr un mejor ajuste personal y social de los sujetos. El proceso y las técnicas utilizadas serán valoradas e interpretadas por los propios sujetos con el fin de acrecentar la toma de conciencia de sí mismo. La técnica utilizada por Rogers es la inferencial, intuitiva, mediante la cual, a partir de las verbalizaciones que realiza el sujeto, se intenta captar su mundo interno. Las técnicas más características son las que se basan en la observación y la autoobservación. Técnica subjetiva, mediante las cuales se explora la percepción que tiene el sujeto de sí mismo y de su ambiente. Técnica entrevista libre, siendo el sujeto el que decide qué, cuándo y cómo hablar. Técnica de clasificación Q de Stephenson, el diferencial semántico, el test de los constructos personales. Áreas de aplicación clínico. El ámbito fundamental de aplicación del modelo fenomenológico es el clínico. Posteriormente se ha extendido a otros ámbitos como el educativo y el de la psicología comunitaria. Educativo. En el ámbito educativo intenta establecer las bases para una mejor relación profesor-alumno, en la que el profesor pasa a ser una persona que crea el clima psicológico apropiado para que el alumno desarrolle al máximo sus potencialidades tanto cognitivas como emocionales. Psicología comunitaria. En el área de la psicología comunitaria se ha aplicado la teoría de Rogers con la finalidad de promover cambios comunitarios y sociales que permitan un mejor desarrollo de las personas. Características del proceso de evaluación. Este modelo todavía está en vías de definición. Aunque ha sido cuestionado como modelo de evaluación, Forms, Kirchner y Torres, 1991, consideran que, aunque no se pueda hablar de evaluación propiamente dicha con los requisitos científicos que deben acompañarla, existe evaluación en dos sentidos. 1. Hay autoevaluación, entendida como proceso consciente de conocimiento de sí mismo. Es el propio sujeto quien calibra sus posibilidades, sus defensas y su forma de actuar. Y, 2, existe evaluación del proceso de cambio del sujeto sometiendo a terapia, del propio terapeuta y de las bases de su actuación con el cliente. Principales representantes. El modelo clínico dinámico. Freud. Sigmund Freud se hizo famoso en el campo de la psicología por practicar el psicoanálisis con sus pacientes con mucho éxito. La teoría de Freud del desarrollo de nuestra personalidad está centrada en los efectos del placer sexual que experimentamos los seres humanos. Erdely representa una psicología psicodinámica rigurosa científicamente, planteando la inexistencia de una disociación conceptual entre la cognición social y el enfoque psicodinámico, desde su punto de vista. Supuestos teóricos. El modelo dinámico ha basado sus supuestos teóricos en el método clínico a partir de observaciones cualitativas. Fernández Ballesteros, 1992 a. p. 41. El comportamiento manifiesto, los síntomas observables y los datos de los test se consideran como indicadores de los procesos psicopatológicos subyacentes. Los determinantes de la conducta consideran más las causas genético-biológicas o intrapsíquicas, que las socioambientales. El modelo médico explica la conducta anormal en base a factores endógenos o internos, bien biológicos, bien intrapsíquicos. Objetivos de evaluación. El diagnóstico se opera con la finalidad de clasificar en función del trastorno, para aplicar posteriormente un tratamiento, teniendo por objetivos: 1. Conocer el grado de afectación del sujeto en un trastorno. 2. Detectar factores etiológicos, histórico-biográficos. 3. Diferenciar trastornos orgánicos y trastornos funcionales. 4. Determinar el curso que ha seguido el proceso psicopatológico. Y, 5. Intervenir o tratar con el tratamiento adecuado para ese proceso psicopatológico. Dado que en este modelo el psicólogo actúa, fundamentalmente, como un auxiliar del médico, en el sentido de ser su contrastador, el objetivo se reduce al de la pura descripción y clasificación del sujeto.
El modelo médico implica el estudio en cada sujeto que presenta trastornos de conducta y cómo puede ser clasificado según una serie de entidades nosológicas consideradas como enfermedades mentales, esquizofrenia, depresión, demencia, o en qué medida presenta alteraciones biológicas que se supone subyacen a dichos trastornos. Enfermedad de Alzheimer, síndrome de Down. Desde el enfoque dinámico se emprende el estudio de la estructura de la personalidad desde una perspectiva molar en base a los distintos conceptos psicodinámicos que se ponen de manifiesto a través del comportamiento manifiesto de sujeto. Las variables objeto de estudio son de naturaleza intrapsíquica. Metodología. Desde el modelo médico se emplean fundamentalmente test y técnicas de recogida de información para la contrastación de las hipótesis de partida. A través de tales pruebas se pretende conocer la posición del sujeto. Las técnicas de evaluación utilizadas son múltiples, tanto de tipo extensivo como intensivo, observacionales, psicométricos, proyectivos o subjetivos, en base a cuyos datos se realiza el diagnóstico diferencial. El modelo dinámico emplea el método inductivo ya que a partir de las observaciones clínicas se infieren los elementos dinámicos y estructurales que dan cuerpo a la conducta. La investigación psicodinámica, en cuanto a las técnicas de análisis, es básicamente clínica. Áreas de aplicación. Este modelo actúa fundamentalmente en situaciones clínicas. En el campo educacional y las derivaciones de programas de la escuela de Summerhill, Neil. Características del proceso de evaluación. La evaluación es tendencialmente ideográfica, haciéndose énfasis en el individuo concreto del que se intentará captar toda su personalidad de un modo global. Se utilizan métodos fundamentalmente intensivos, ideográficos, en el estudio del comportamiento del sujeto individual, biográficos, recuerdos tempranos, observacionales, tipología del vínculo establecido con el analista, aunque también pueden emplearse métodos que posean una vertiente nomotética, al menos potencialmente, técnicas proyectivas, cuestionarios, Ávila Espada, 1992 A, p. 73. Las técnicas utilizadas preferencialmente para conseguir el objetivo evaluador son la entrevista libre o semiestructurada, la asociación libre, el análisis de los sueños, de los lapsus linguae, de los olvidos. En resumen, todo aquello que facilite la introducción en la vida mental inconsciente del sujeto.